Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Valentina Yamini Blanco y en esta oportunidad voy a realizar una exposición sobre el Código de Ética de la Publicidad, donde su finalidad es poder analizar todas aquellas leyes que nos ayudan a poder gestionar una comunicación responsable y eficiente dentro del país. Primero, iniciamos con la línea de tiempo de los antecedentes nacionales. Podemos iniciar con la época incaica, que se sitúa entre el año 1438 y 1532. De acá podemos destacar los valores de la sociedad incaica, que se basaban en Amasúa, Amayuya y Amaqueya. Su comunidad generalmente era colectiva y recíproca, ya que basaban todos en la ayuda de aquellos compatriotas. Y sus leyes estaban regidas por el Inca, ya que era la persona y la autoridad mayor que tenía la potestad sobre decidir entre la vida y la muerte de los ciudadanos. La justicia se basaba en medidas que generalmente eran correctivas y sanguinarias. Estas eran disposiciones del Inca, ya que era la manera en que la sociedad podía regir sus valores. Luego, posteriormente, podemos pasar a la época del virreinato, que se sitúa entre el año 1532 y 1821. De acá podemos empezar destacando que esta era una entidad política administrativa del Imperio Español, donde sus valores estaban descritos por ser principios éticos y católicos, con la llegada de la Iglesia gracias a la conquista. Entre las contradicciones que podemos destacar de esta época es que se había supresión de las prácticas incaicas y por otro lado se podían restablecer aquellas prácticas que los españoles, que eran la autoridad en este momento, consideraban adecuadas. Posteriormente se encuentra la injusticia, que es toda esta explotación indígena y el trabajo forzado. Entre las contradicciones que podemos destacar también de esta época es que si bien se hacía llamar toda esta buenaventura de las personas que respetaban y había una integración para todos, que eran los valores de la sociedad católica, que era, recordemos, la religión que se regía en esta época. La injusticia y la contradicción es que no era representativo ni aplicable para todos, ya que los indígenas no tenían derecho a gozar sobre esto. Posterior en el tiempo podemos llegar a la época de la República, basada en el año 1820 al 1900, donde la ética principal eran los pensamientos de los intelectuales, las personas destacadas de la época, y esto podía hacer que se rigieran todas aquellas concesiones de la sociedad gracias a lo que estas personas dictaminaban. Estas buscaban la libertad y la justicia ciudadana, pudiendo ayudar a que todos tuvieran una integración y cierto tipo de igualdad. Entre las contradicciones, nuevamente, siguiendo énfasis a lo que pasaba en la época del virreinato, es que estos libertad y justicia era aplicable, pero no para todos, ya que los derechos solo aplicaban a los hombres, no aplicaban a las mujeres, a menores, ni a ningún otro tipo de grupo social. Y las injusticias eran que continuaba la esclavitud hasta 1834. Durante esta época, si se aniquiló por un tiempo, en sus inicios todavía se basaba. Y posteriormente podemos llegar a la época moderna, que viene desde el año 1900 hasta la actualidad. De acá podemos destacar los pensamientos, que son los valores de la ética y la paz y la memoria. Esta época lo que hace es cuestionar el accionar de los grupos involucrados y nos puede llevar a las contradicciones. Estas contradicciones se basan en los discursos políticos que son disociados de la realidad nacional, ya que generalmente lo que las entidades o personas en rangos sociales mayores, de rangos de poder, puedan venir a dictaminar cierto tipo de realidades que no necesariamente es lo que vive el pueblo y no cumplen las necesidades que tienen las personas. Y esto nos lleva a la injusticia, que hay un gran creciente de desigualdad social y necesidades no satisfechas. Necesidades en todo ámbito, ámbito de justicia, de seguridad, laborales, en todos los aspectos, cada grupo social carece de este tipo de necesidades que lamentablemente no son satisfechas en la actualidad. Posteriormente podemos pasar a los antecedentes internacionales, donde inician con la Edad Antigua en el año 3000 a.C. y 476 después de Cristo. Acá podemos situarnos en las civilizaciones, las cuales eran Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Posteriormente podemos ir hacia la necesidad, que eran organizaciones ciudadanas. Se necesitaba esto para poder regir por completo esta ciudadanía. La ética está ligada a la religión y a los dioses, lo que nos puede llevar a hacer una representación de los mitos y los rituales de las leyes. Posteriormente podemos llegar a la Edad Media, que se sitúa entre el año 476 después de Cristo y 1492 después de Cristo, en los cuales se basa la religión, que es la vía social, política y cultural, el contraste entre Europa, que era el cristianismo, y el Oriente, donde se había basado la religión del Islam. Y tenemos el feudo. El feudo son aquellas éticas feudales con vasallos leales, es decir, personas de alto rango y poder que tenían sus vasallos, que eran las personas como que estaban con ellos. Y los pensadores de esta época podemos destacar a San Agustín y a Santo Tomás. Luego podemos llegar a la Edad Moderna, situada entre el año 1492 y 1789, donde inician las corrientes del humanismo, la reforma protestante y la ilustración. Acá la religión está basada en la iglesia de la ciencia moderna y la evolución ayuda a que haya un progreso social, una razón y una libertad individual. Los filósofos destacados de esta época se encuentran Hume, Kant, Marx, Shaw y Nietzsche. Y por último llegamos a la edad contemporánea, que se puede considerar entre el año 1789 y la actualidad. Ella inicia en la Revolución Francesa e Industrial, donde se pueden establecer los derechos humanos. En la ética se encuentra la ciencia, la sociedad y los dilemas, es decir, todas aquellas cosas que acoplan a la sociedad actual. Los filósofos de este tiempo se encuentran Marx, Sartre y Wittgenstein. Y posteriormente podemos destacar las corrientes del utilitarismo, el marxismo y Nietzsche. Perfecto. Ahora continuamos con el análisis del código de ética de la publicidad, donde iremos analizando principio a principio. Primero podemos destacar el principio de la leal competencia, que es aquel que prohíbe confundir al consumidor con sus imitaciones, es decir, no permite denigrar a sus competidores. Entre la comunicación que tengan las marcas, no es bien visto y
básicamente rompería un principio si llega a hacer alguna comparación o alguna afectación hacia la reputación y la imagen de otra marca de su competidor en el mismo rubro, ya que este principio busca que la publicidad sea objetiva y sea justa, para así poder fomentar una competencia transparente y segura entre el rubro y las marcas que estés conforme. Luego podemos pasar al principio de legalidad, que pasa que toda publicidad debe cumplir las leyes vigentes, es decir, debe arraigarse a todo lo que esté dictaminado por las leyes del país. Esto incluye normas que sean sectoriales y prohíbe omitir información que es obligatoria. Es decir, si alguna ley indica que se tiene que incluir cierto tipo de información en alguna publicidad o comunicación, este principio busca que eso se cumpla y se regule. Y destaca también que si hay algún conflicto entre la ley y el código ético, siempre prevalece ante todo la ley. Luego podemos pasar al principio de veracidad, que es aquel que prohíbe inducir al error, es decir, sobre características generalmente de los productos, ya que toda afirmación debe ser comprobable, verificable y realmente veraz. Esto nos ayuda a que no se acepten datos falsos, no que no sean ambiguos ni exagerados, para que de esta manera no pueda confundirse ni inducir al error al consumidor, para así poder proteger que el consumidor logre tomar una decisión informada y consciente. Continuando con el principio de autenticidad, podemos pasar a que el anuncio debe ser identificable como una publicidad como tal, es decir, que las publicidades no tienen que ser encubiertas ni disfrazadas como una opinión personal, sino que se debe alegar claramente que es un contenido pagado. Esto generalmente aplica más a influencers, ya que se tiene que ser avisado cuando algún producto que promocionan o comentan realmente tenga que decirse o informarse que se está recibiendo un cambio monetario de por medio, ya que esto va a permitir que el consumidor tenga una garantía de que la comunicación es transparente. Posterior podemos pasar al principio de educación social, ya que este busca que se respete la dignidad y no haya discriminación ante ningún tipo social o grupo que pueda verse vulnerado por algún tipo de característica específica. No se pueden promover actos ilegales u ofensivos hacia las personas o hacia algún otro medio, ya que evita que los contenidos y los valores vulneren a la sociedad. Y esto ayuda a que se proteja una convivencia y haya un respeto social, sobre todo en el tipo de comunicaciones y entre persona a persona. También podemos llegar a las promociones comerciales, que son todas aquellas que indican la duración y un stock limitado de algún tipo de producto o promoción, como lo comentamos, que haya de cierta marca, ya que se requieren que haya condiciones y restricciones claras para que los usuarios puedan acceder a ellas y no haya una confusión o un vacío legal. Estas ofertas tienen que ser verificables y no engañosas, para que así se pueda garantizar que el consumidor tome una decisión consciente y sea válido para que pueda aplicar a ella, ya que el anunciante debe probar la veracidad de que esta promoción es vigente. La publicidad sexista, por otra parte, es aquella que prohíbe los estereotipos y la denigración de género. Generalmente aplicamos al género femenino, pero se establece que aplica a los dos de forma general, y aquí no se debe presentar como ofensiva o gratuita todo el ámbito sexual, y sanciona si se refuerzan roles machistas, ya que esta nos ayuda a buscar y proteger la igualdad y la dignidad de las personas entre todo tipo de comunicación que se haga sin estereotiparlas. Posterior, llegamos a la publicidad comparativa, que indica que debe ser objetiva, verificable y actual todo tipo de comunicación que se haga a través de una marca, ya que no se puede inducir a una confusión, a un error al consumidor final, ya que las comparaciones tienen que ser claras y sustentadas, es decir, no pueden ser de forma generalizada ni sin ningún tipo de validez legal detrás, porque esto hace que se puedan evitar engaños injustificados y así poder continuar teniendo una comunicación que sea confiable y cumpla con todos los principios. Posterior, llegamos a la publicidad para menores, un ámbito también muy importante que nos puede ayudar a determinar que la publicidad no debe aprovecharse de la credibilidad e ingenuidad de los menores de edad, ya que entre los principios indica que se prohíbe mostrar acciones que sean peligrosas o ilegales, ya que puede llegar a malinterpretarse o aplicarse de forma errónea. No permite tampoco el uso de productos restringidos, como podemos indicar que es el alcohol o el tabaco, y se tiene que garantizar una protección física y mental para aquellas personas que se ubiquen entre el rango de menores de edad. Luego llegamos a la publicidad de cigarrillos, que es aquella que está prohibida en casi, por no decir todos, los medios. Que entre los paquetes que esto indica es que se deben incluir advertencias sanitarias, es decir, todos aquellos empaques de tabaco en cualquiera de sus presentaciones tienen que tener cierto tipo de publicidad que indique cuáles son las consecuencias del consumo de esta misma, porque se prohíbe una promoción y una exhibición atractiva de estos productos, ya que son perjudiciales altamente para la salud. Y esto ayuda a que se reduzca el consumo y se proteja a menores también de la visibilización del mismo. Luego llegamos a la publicidad de bebidas alcohólicas. Estas buscan promover el consumo responsable de las mismas. Y tampoco son dirigidas a menores de edad y se pueden utilizar a estos menores en los anuncios de publicidades alcohólicas. No se pueden sugerir que estas nos llevan a algún tipo de éxito o que son bien vistas para que no puedan mirarse como atractivas e induzcan a un consumo más avanzado. Y siempre en toda publicidad se tiene que colocar que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Este es un tipo de mensaje que se ha dictaminado que se debe ser visto en cada tipo de comunicación de alguna bebida alcohólica. Luego tenemos un caso positivo, que es un análisis de Cimientos Pacasmayo. Este indica que esta publicidad cumple el código de ética, es decir, es buen vista ya que nos muestra un producto que es beneficioso e es innovador. Este también causa un menor impacto ambiental y por eso es vista como un caso de éxito. Luego tenemos una denuncia, que es aquella denuncia realizada a Natura, una marca de cosméticos, que esto básicamente en su comunicación no incluye todos los colores de piel, aunque sí indica en su copy y en su texto que básicamente es un encuentro de la diversidad con la belleza cuando no están haciendo una inclusión de las mismas. Y por esto infringe el principio de educación social. Ahora llegamos al siguiente punto, que es el análisis comparativo. Este análisis nos permite poder comparar todos aquellos códigos de ética de los países de Perú, Chile, Colombia, México
España y entre Estados Unidos seleccionamos el estado de Kansas. Ahora, entre cada principio podemos destacar que el principio de legal competencia, como lo mencionamos, es un principio que exige una competencia justa. Generalmente podemos ver que entre Perú, Chile y Colombia son normas más amplias. Generalmente, lo vamos a ver a lo largo de todo el análisis, estos tres países, Perú, Chile y Colombia, tienen un código de ética más extenso y más detallado. Sin embargo, por otro lado está México y España, que en el principio de legal competencia tienen normativas más generales, y Kansas sí son leyes de protección únicamente que se rigen al consumidor. Luego tenemos el principio de legalidad, que es aquel que busca cumplir las leyes vigentes. Perú, Chile y Colombia nuevamente sí tienen un tipo de normas más estrictas y más aplicadas con consecuencias, mientras que México sí tiene reglas más breves, más concisas, ya que por consecuencia también incluye más vacíos legales. Por otro lado, España y Kansas sí derivan este tipo de casos de legalidad a organismos adicionales fuera del código. Por otro lado, tenemos el principio de veracidad, que es aquel que busca identificar claramente una publicidad. Tenemos a Perú y a Chile, que sí tienen una regulación más estricta. Colombia y México, por otro lado, alegan únicamente que tiene que haber transparencia. Y España y Kansas tienen normas amplias, pero no generalmente tan detalladas. Posterior, llegamos al principio de autenticidad, que es aquel que busca identificar claramente. Perú y Chile sí tienen una regulación más explícita, es decir, hay cierto tipo de regulaciones más amplias para este tipo de publicidades y casos. Colombia y México, en cambio, sí buscan la transparencia. Y España y Kansas nuevamente tienen cierto tipo de normas más amplias y no necesariamente tan vistas desde el código. También tenemos el principio de adecuación social, que es aquel que busca la dignidad y la no discriminación. Acá, en Perú, Chile y Colombia, vemos que se busca y se prevalece la decencia en este tipo de casos. Por otro lado, México y España prohíben ampliamente la discriminación y Kansas sí deriva este tipo de casos a las leyes federales. Ya no es algo que ve nada más el mismo tipo de Estado. Ahora tenemos las promociones comerciales, que es aquella que evita engaños. Perú, Chile y Colombia sí toman esta con mayor precisión. Sin embargo, México y España tienen una descripción más amplia de las mismas, es decir, sí toman más las promociones comerciales con algún tipo más de detalle y de énfasis. Kansas, por otro lado, también deriva este tipo de casos al área de protección al consumidor. La publicidad sexista rechaza todo tipo de discriminación de género que pueda realizarse, pero Chile y España tienen normas estrictas ante este tipo de casos. De esta misma manera, México y Colombia buscan la decencia y la igualdad en la publicidad, mientras que Kansas deriva este tipo de casos a las leyes civiles. La publicidad comparativa es objetiva, verificable y no engañosa, pero Chile y España tienen definiciones claras y concisas sobre este tipo de casos. México compara sin desmerecer, es el principio que ellos buscan validar. Y de esta manera, España y Kansas son bastante objetivas. La publicidad para menores evita que el contenido peligroso sea visto a disposición de ellos, pero Chile y Colombia sí tienen códigos bastante detallados sobre lo que se debe mostrar y no hacia los menores. México y España tienen reglas amplias, sin embargo, no necesariamente tan detalladas ni específicas. Y Kansas busca que este tipo de publicidad sea vista por las reglas generales. La publicidad de cigarrillos, por otro lado, está regulada y prohibida en todos los países. Perú y España tienen prohibiciones más amplias y más detalladas. Chile y Colombia limitan la difusión de este tipo de publicidad. Y por otro lado, México y Kansas derivan esto a como normas sanitarias. Y posteriormente, y por último, la publicidad de bebidas alcohólicas. Esta busca la advertencia y la protección del consumo. Pero Colombia es muy riguroso en este aspecto. México y España, por otro lado, busca que haya responsabilidad de por medio ante el consumo y que siempre sea esto visto y difundido en la comunicación. Y por último, tenemos las regulaciones estatales por parte del estado de Kansas. Ahora llegamos al análisis de las noticias. Este análisis nos va a poder ayudar a identificar 5 noticias nacionales donde han sido vistos o violados algún tipo de los principios del Código de Ética de la Publicidad. En el primero de los casos que tenemos está Indecopy, que multa a Claro por publicidad engañosa. Esto se debe a una denuncia realizada por Entel, donde indica que Claro vulnera el principio de veracidad. La publicidad mostraba información no verificable y el resultado de esta fue que Claro es sancionada por publicidad engañosa, ya que alegaba tener la red móvil más rápida del país, sin embargo no tenía una acreditación que pudiera demostrar que esto era real, ya que solamente una de sus conexiones cumplía con ser la más rápida. Posteriormente llegamos al caso de Desapoyo, y es donde hacen un anuncio en redes sociales que es considerado polémico y cuestionable, ya que estereotipa y refuerza estereotipos de género. Sin embargo, las disculpas que realizaron no estuvieron a la altura, ya que solamente hicieron otra publicación indicando que no era visto de la manera correcta. Posterior a ello, llegamos a una publicidad realizada por el Instituto CPA, donde se hace una publicidad bastante sexista, donde se involucra a una menor. Una comunicación que refuerza estereotipos discriminatorios no es apta y realmente viola varios de estos principios. El resultado de esto fue una denuncia del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, ya que sí era un tipo de publicidad bastante afectada. Luego llegamos a Heineken con la publicidad de bebidas alcohólicas, ya que gracias a que lanzaron una campaña que no tenía las advertencias necesarias, es decir, lo que mencionamos anteriormente, de que toda publicidad de bebidas alcohólicas debe llevar este mensaje de tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, esta publicidad relativamente que es de una marca de bebidas alcohólicas no lo tenía. Y esto es una publicidad que incluía influencers y también la difusión de los mensajes por parte de estos influencers no tenía este tipo de advertencias, lo que podía llegar a causar algún tipo de confusión y también comunicación inadecuada de este tipo de bebidas. Por esto hubo una amonestación y se incluyó a Heineken en el libro de marcas sancionadas por Indecopy. Por último, tenemos el caso de AGPER, es decir, el uso donde AGPER utilizaba la palabra bio en un envase de una de sus bebidas que no era natural. La defensa de Indecopy fue que se utilizaba este tipo de palabra bio en el envase con otras plantas detrás y alimentos que podían alegar que era una bebida natural, cuando no lo era.
se hacía referencia a que era orgánico y ecológico, pero no cumplía con los estándares y las leyes y acreditaciones para hacerlo. Por eso, el resultado de esto fue una medida correctiva y una amonestación formal, no necesariamente una sanción, ya que Heineken, perdón, AGEPER tuvo un tipo de contradicción y contrademanda, solamente hubo esta medida y esta amonestación. Con el análisis realizado entre las antecedentes nacionales, internacionales, el código de ética, la comparativa y las noticias, podemos llegar finalmente a las conclusiones. Estas conclusiones nos van a poder determinar y cerrar el ciclo de esta exposición, donde podemos definir que en el Perú el código de ética ha cambiado durante cada época entre todas las etapas que se han analizado, todas comparten que se busca el orden y la justicia, donde siempre hay, irónicamente, una brecha entre la teoría, lo que se promulga, y lo que realmente se practica en la sociedad. En el Código Internacional muestra más o menos lo mismo, ya que cada civilización actúa según lo que ellos consideraban correcto por su religión y por su política, pero todas en sí, en consenso, buscaban una convivencia y un bienestar común para su sociedad. Luego tenemos el principio del Código de Ética que garantiza que una policía tiene que ser honesta, legal y auténtica, pero sobre todo respetuosa a nivel social, para que se pueda garantizar que todo tipo de comunicación es veraz y es efectiva. Luego tenemos las normas sobre promociones, que son aquellas que aplican a las normas promocionales, el sexismo, la comparativa, la publicidad para menores y todos aquellos productos, como mencionamos, al tabaco y al alcohol, que aseguran una protección al consumidor y que la comunicación que se haga a través de estas marcas sea responsable. También tenemos al análisis comparativo, que revela que todos los países, si bien tienen unos principios que comparten, los mismos códigos de ética, que tienen aquellos principios en común, como el de veracidad, autenticidad, legalidad y adecuación social, sí existen aquellos países que tienen normas más extendidas, más rigurosas, más detalladas, como por ejemplo el caso de Perú, pero sí hay otros que son bastante mínimos que causa vacíos legales, como por ejemplo México, o otros que están divididos por regiones y estados como Estados Unidos, gracias a sus leyes y las divisiones del país. Luego podemos definir, a medida de las noticias, cuáles son las principales, que las sanciones generalmente vienen de mensajes que no son veraces, que son omisiones y afirmaciones que no tienen un sustento técnico ni aquel tipo de respaldo realmente legal detrás de ello. Por eso también se evita que entre la publicidad y las comunicaciones haya cierto tipo de estereotipos que pongan en riesgo a menores, como en el caso del Instituto CPA, ni que refuercen la importancia. Por eso buscamos siempre que el principio y los códigos de ética ayuden a que todo este tipo de comunicaciones sean correctas y sobre todo nos ayuden a demostrar la importancia de la ética en la publicidad y un tipo de difusión que sea correcta, que sea veraz y que sobre todo nos ayude a que todos los grupos sociales se sientan respetados, integrados y haya una correcta relación entre todas las marcas del rubro. Esta sería toda la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. Y este fue el Código de Ética de la Publicidad. Muchas gracias.